Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Beticino Chile, en nombre de Legrand Academy, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al último webinar de este ciclo que iniciamos en el pasado mes de abril. Un ciclo muy interesante donde hemos tenido la oportunidad de contar con su participación, donde estuvimos hablando a modo general de todo lo que son los sistemas de potencia. Así que bueno, agradecidos por su participación, por haber llegado hasta el final, por acompañarnos para dar cierre a este ciclo de webinars. Si pasamos un poco en resumen por lo que vimos, comenzamos hablando en el primer webinar de transformadores y celdas de media tensión. Luego pasamos a hablar un poco acerca de ductos de barra, estas canalizaciones prefabricadas, ¿cierto? Y bancos de condensadores. Luego hablamos de tableros eléctricos comunes en una sala eléctrica y las exigencias del reglamento, obviamente para los tableros. Pasamos también la semana pasada para hablar de gestión de la energía con el sistema de gestión de Legrand, llamado también EMS, y el día de hoy cerramos con un tema también muy interesante, un tema importantísimo también, sobre todo acá en Chile. Ya después nuestro relator les va a hablar, pero lo que se viene, las exigencias que se vienen a nivel de electromovilidad. Así que es un tema bien interesante. Vamos a hablar de la recarga de vehículos eléctricos, ¿cierto? Y con esto damos cierre a este ciclo de sistemas de potencia. Así que agradecidos con todos los que nos acompañaron, webinar a webinar y sobre todo el día de hoy para dar cierre. Y bueno, como saben, nosotros como Legrand estamos siempre haciendo distintos ciclos de webinars, terminan algunos y comienzan otros, así que desde ya los dejamos invitados a revisar cuáles son los ciclos que vienen y puedan participar en los que sean de su interés, ¿vale? Así que eso, vamos a cerrar con eso, pero antes, bueno, me presento para los que no me conocen, si es que hay alguien nuevo que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación de Legrand Academy, de Legrand acá en Chile, y bueno, hoy tengo el gusto de poder cerrar este ciclo con el relator que nos acompañará el día de hoy, con ustedes, y de ser moderadora de este webinar y estar ahí muy atenta a las necesidades que puedan tener. Aprovecho para saludarlos. Aquí veo que me saluda Fernanda. Fernanda, gracias por acompañarnos nuevamente. A Cristian, que está conectado desde Ecuador. Arturo, don Arturo Jaramillo, Enrique, Héctor, a todos ustedes muy buenos días, gracias por saludarnos, gracias por siempre decirnos desde dónde se conectan. Acá Fabián nos avisa que está desde Antofagasta, desde Santiago, así que bueno, a todos ustedes bienvenidos, gracias siempre por interactuar ahí en el chat y por no hacernos sentir tan solitos desde este lado de la pantalla, ¿vale? Bueno, antes de comenzar, antes de presentarles al relator del día de hoy, quería solamente recordarle el tema de los diplomas, ¿cierto? El diploma de participación final, ¿verdad? Para todas aquellas personas que hayan asistido a lo menos a 4 de estos 5 webinars, va a ser enviado durante la semana que viene, ¿ya? Durante el transcurso de la semana, antes del viernes o si no el viernes como última opción, ustedes van a recibir, aquellas personas que participaron a lo menos en 4 de estos 5 webinars, van a poder recibir en su correo electrónico el diploma de participación final con el total de horas que dedicaron a capacitarse con nosotros, ¿vale? Y con respecto al diploma específico de este webinar, ya saben que cuando termine la sesión, con mucho gusto les voy a enviar un correo a todos los que participaron con las instrucciones para que puedan también descargarlo, ¿vale? Eso con el tema de los diplomas. Y bueno, también recordarles que antes de que inicie ya la sesión y antes de que comencemos a hablar ya en materia de electromovilidad y lo que vamos a ver el día de hoy, comentarles también que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat, donde ya muchos de ustedes nos están saludando, ¿cierto? Y ahí vamos a estar muy atentos. Nicolás, que va a ser el relator del día de hoy, que lo voy a estar presentando en un minutito más, va a estar muy atento para poder ir respondiendo sus preguntas en la medida de lo posible, ¿vale? Así que eso, entonces, preguntas, cualquier inconveniente, solicitud a través del chat y ahí vamos a estar muy atentos para responderles. Y con respecto al tema de la presentación, también, que vamos a estar viendo el día de hoy, Nicolás preparó una presentación especial para la descarga para ustedes y en ese link de la presentación que les voy a dejar en un minutito, ya se los voy a dejar listo, acá está. Vamos a publicarla, ahí está, en ese link que dice descarga la presentación de hoy,
clic aquí, van a conseguir esa presentación en PDF que Nicolás preparó para la descarga para ustedes y también van a encontrar el brochure de los cargadores vehiculares de Legrand por si ustedes quieren conocer o ahondar un poco más en ellos, ¿vale? Así que ahí les dejo toda la información en ese enlace para que lo puedan descargar. Ya les voy a dejar también el enlace en el chat porque sé que algunos desde el botón de la pantalla a veces no logran descargarlo. Eso, entonces, para no quitarle más tiempo, siendo las 10:07, les doy la bienvenida a los que recién se conectaron y entonces les voy a presentar al relator que nos va a estar acompañando el día de hoy, que nos va a ayudar con el cierre, y él es Nicolás Vera. Si participaron en los primeros webinars, ya saben quién es, también nos acompaña en otros ciclos. Nicolás es de la casa, prácticamente de capacitación. Así que Nicolás, muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente y por ayudarnos a dar el mejor cierre de este ciclo. Hola Alba, gracias por la presentación y bueno, buen día a la gente que ya está conectada. Esta es la última presentación de este ciclo. Es un ciclo que tiene como tema principal la potencia eléctrica, los sistemas de distribución y de protección y de comando para las instalaciones eléctricas desde el punto de vista de la potencia, de la protección y la distribución. Hicimos un recorrido desde el comienzo, desde la entrada de nuestra instalación con la celda de media tensión, el transformador de poder, haciendo hincapié en la eficiencia del transformador seco encapsulado en resina, de sus ventajas desde el punto de vista medioambiental, su aporte a la sostenibilidad y sobre todo su eficiencia, que permite reducir las emisiones de CO2 de las instalaciones y permite también ahorrar consumo eléctrico, ahorrar kilowatt hora, por lo tanto pagar menos en menos consumo. Luego seguimos con el ducto de barra para la distribución, bancos de condensadores para la compensación de los reactivos y los tableros eléctricos, que son un gran tema dentro de las instalaciones eléctricas porque son los que concentran todos los elementos de protección y maniobra que operan sobre la instalación, diferenciales, termomagnéticos, limitadores de sobretensión y luego los elementos de medida que permiten conocer el consumo de una instalación eléctrica en general, pero también en particular de ciertos circuitos o de ciertos tableros, de ciertas áreas dentro de una instalación, lo cual nos permite también tomar decisiones conociendo el comportamiento de nuestra instalación, elementos de medida que también van dentro de los tableros. Y vamos a terminar este ciclo ya llegando a la carga. O sea, partimos en la media tensión y vamos a terminar en la carga. Y esta vez la carga de nuestra instalación es un vehículo eléctrico. No es ni iluminación ni enchufe, es un tipo especial de enchufe, pero es un vehículo eléctrico porque la electromovilidad requiere una infraestructura eléctrica particular, requiere elementos de protección, requiere elementos de medida que van dentro de tableros, requiere cierto tipo de cargador y la idea de esta presentación es despejar todas las dudas respecto a la implementación de la electromovilidad y mostrar cómo finalmente se implementa una infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Como el foco de este ciclo ha sido la sostenibilidad, la eficiencia energética y en particular Chile, cómo Chile está enfrentando este proceso, resulta que la electromovilidad está dentro de los objetivos que tiene Chile como país. Nosotros al principio habíamos puesto el contexto de que Chile tiene una meta de ser carbono neutral, o sea, de no emitir CO2 para el año 2050, que tiene una meta intermedia para el año 2030 de que el 80% de la energía que se genere y se utilice provenga de fuentes renovables que sean sostenibles en el tiempo. Y dentro de ese proyecto, la electromovilidad toma un rol bastante importante porque pretende cambiar una fuente de generación de energía, que es el combustible fósil, el petróleo, la benzina, cambiarla por electricidad que se genere de manera. Entonces,
Eh, la electromovilidad en Chile es bastante renovable, es bastante importante y el gobierno y el Estado en particular tiene un compromiso particular con fomentar la electromovilidad en el país. Y ese fomento de la electromovilidad va asociado de dos cosas. Primero, de cambiar el combustible fósil para mover los vehículos por electricidad y que esa electricidad sea utilizada de forma eficiente. Chile tiene un objetivo que es alcanzar un parque eléctrico de vehículos bastante ambicioso. Para esto, el Estado tiene una ley de eficiencia energética que en uno de sus pilares fomenta la electromovilidad desde el punto de vista de permitir que diversos actores operen la recarga de los vehículos eléctricos y por otro lado, de que la compra de vehículos eléctricos para fines comerciales, las empresas, tengan una depreciación más rápida que un vehículo convencional. Esto para fomentar el cambio desde un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico. Y todo esto está además dentro del marco del plan de eficiencia energética que tiene a la electromovilidad como uno de sus pilares. Todo este impulso para nosotros que trabajamos en el ámbito eléctrico se traduce en regulaciones específicas para la electromovilidad. Y una de esas regulaciones es el RIC 15. El RIC 15 se llama de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos y es la única norma que existe en Chile, el único reglamento eléctrico, donde te explican cómo implementar una infraestructura para la recarga, desde la alimentación eléctrica, el tablero con sus protecciones, el tipo de cargador que luego va a cargar el vehículo eléctrico. Y esto tiene sentido porque la visión del Estado en Chile, este es el plan de electromovilidad de Chile, pretende que para el año 2035 el 100% de los autos que se incorporen al parque automotriz sean vehículos eléctricos. Y esto es una meta bastante ambiciosa, el 100% en 10 años más. Ahora, si vemos los datos de vehículos eléctricos en Chile, vemos que a junio del 2024, que es cada junio se entrega el dato de vehículos eléctricos vendidos en el país, vemos que el parque automotriz es bajo, es casi de un 2% del parque total, pero que tuvo un crecimiento de más del 100% respecto al año anterior. Y eso se ha observado en los últimos años, que la venta de vehículos eléctricos en Chile crece a más del 100% año a año. Si bien hoy día es bajo el parque en comparación, la venta es alta en porcentaje. Y eso tiene una consecuencia directa. La consecuencia directa de esto es que vamos a necesitar más recarga de vehículo eléctrico. Entonces, claramente hoy día la electromovilidad está en expansión, o sea, es imposible negarlo. Si bien el parque es pequeño, las ventas al más del 120% año a año reflejan que el parque automotriz eléctrico va creciendo y va a crecer cada vez más. Muchas veces nosotros nos dedicamos a un ámbito eléctrico en el cual nuestros clientes son otras empresas, son comercios o empresas que necesitan instalaciones eléctricas y estas empresas van a requerir soluciones de carga y no solo cargar vehículos eléctricos, sino también hacerlo de una manera eficiente y que cumpla con los reglamentos que hoy día existen en el país. Eh, la eficiencia energética es algo que debe estar presente en una infraestructura de recarga, el cumplimiento normativo, tener un estándar de calidad que se ajuste al reglamento eléctrico y que sea aprobado luego por la superintendencia y obviamente estar en línea con los valores de sostenibilidad que muchas empresas y clientes nuestros comparten. Entonces, tener estaciones de recarga de vehículo eléctrico está dentro de esto. Ahora, en este contexto,
cuando vemos que el objetivo del país es tener un 100% de vehículos que ingresen al país eléctricos para el 2035, vemos que en realidad lo que toca hoy día es implementar gran cantidad de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Y de eso se trata el webinar de hoy, de cómo implementar una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Ahora, cuando nosotros pensamos en una infraestructura para la recarga, usualmente pensamos en un cargador y únicamente en un cargador. Y eso es un error. La infraestructura para la recarga es, en primer lugar, la infraestructura, el cargador, el tablero, las protecciones, el empalme que va a alimentar esta infraestructura, sea un empalme nuevo, un empalme existente, sea en un tablero existente, en un tablero nuevo, sea en una casa, en un edificio, en un centro comercial, en una industria. Luego la gestión, porque hay que saber el consumo para hacer eficiencia, hay que hacer gestión, como lo que se vio en el webinar pasado, pero también muchas estaciones de carga son de uso compartido, entonces distintas personas cargan, por lo tanto a alguien hay que venderle electricidad en el contexto de la recarga de vehículos eléctricos para que pague quien lo usa. Entonces la gestión es algo bastante relevante dentro de la infraestructura de la recarga. Y luego, toda infraestructura de recarga debe ser declarada ante la superintendencia en un trámite eléctrico, el trámite eléctrico número 6, que es un trámite online, pero que te consulta cosas que tienen que ver con la gestión y la infraestructura, que son justo las cosas que vamos a ver hoy día en este webinar. Hoy día nos vamos a centrar principalmente en la infraestructura y en la gestión. Nos vamos a hacer un paso a paso de cómo declarar el T6, pero básicamente el T6 se declara con la información de las protecciones, el cargador y la gestión que tú vas a hacer sobre tu infraestructura. Por lo tanto, dominando la infraestructura y la gestión, tú puedes declarar un T6 sin problema. Ahora, cuando hablamos de los cargadores y la recarga de vehículos eléctricos, resulta que tenemos distintos modos de carga. Y eso es algo que uno debe declarar cuando hace el T6, qué modo de carga estás usando. Y hay 4 modos de carga, pero el modo 1 no se usa para cargar vehículos eléctricos, es para cargar, no sé, algún tipo de scooter eléctrico o cargar un elemento, un yale eléctrico, por lo tanto no lo vamos a abordar hoy día en este webinar. Vamos a abordar el modo 2, el modo 3 y el modo 4 lo vamos a nombrar, pero principalmente nos vamos a enfocar en cómo se carga un auto, una camioneta eléctrica. El modo 4 de carga son los cargadores de gran potencia que se usan para, por ejemplo, los buses de la locomoción pública. Por ejemplo, en Santiago, todos los buses rojos de la línea del red, que son los buses eléctricos, se cargan con cargadores grandes, de gran potencia, con protecciones de 150 amperes, 250 amperes, y son cargas para vehículos muy grandes como buses, camiones, o cargas de emergencia para vehículos de menor tamaño. Cuando uno va con un vehículo eléctrico a una estación de carga, como por ejemplo como un Voltex, uno encuentra ese modo 4 que es rápido, que carga un vehículo eléctrico directamente con corriente continua en aproximadamente unos 15 minutos. Si bien ese modo es rápido, no es el modo recomendado para cargar un auto, una camioneta. Lo recomendado es cargar con modo 3, que es usar un cargador como el que se ve en la imagen. Y vamos a explicar el modo 2 y el modo 3 porque probablemente es con lo que más nos vamos a encontrar nosotros en las instalaciones. Vamos a empezar con el modo de carga 2. El modo de carga 2 no usa un cargador. El cargador en el RIC 15 se llama SAVE. Es el sistema de alimentación para vehículo eléctrico, o sea, el cargador. Y el cargador es ese como cajita que tiene el cable, es básicamente una zapatilla eléctrica que le entrega electricidad en corriente alterna al vehículo eléctrico.
El vehículo eléctrico tiene adentro un rectificador que toma la corriente alterna y la transforma en corriente continua para cargar una batería en el vehículo eléctrico muy similar a las baterías de los teléfonos celulares, pero más grande, que se carga con corriente continua. Entonces, cargar un vehículo eléctrico es un proceso que se parece mucho a cargar un celular, que tú también enchufas en corriente alterna, pero que recibe corriente continua. El modo 2 no usa un cargador. El modo 2 no usa un cargador. El modo 2 utiliza el cable de carga que viene con el vehículo, en la norma se llama ICCPD, pero es el cable de carga que viene con el vehículo eléctrico y que trae una cajita donde viene una protección de corriente continua, porque acá tenemos corriente alterna y luego corriente continua, y tenemos fallas de corriente continua que pueden pasar al lado de corriente alterna. Entonces el modo 2 no usa un cargador, se utiliza el cable de carga que viene con el vehículo eléctrico, que por un lado tiene el conector para el vehículo y por otro lado un conector para conectar en la casa, en un enchufe. Este conector que se conecta a la red de alimentación, por ejemplo, en una casa, se llama PSS en la norma, que es punto de carga simple, y puede ser un enchufe de 3 patas de 16 amperes, un chuco, que es lo más común que venga en los cables de carga de los vehículos, o una toma industrial monofásica o trifásica, pero es un enchufe que está en alguna instalación donde no hay cargador. El modo 2 de carga está pensado para cargar cuando no hay un cargador. Y por el otro lado está el, la toma que va al vehículo. Y los vehículos, para cargar en corriente alterna, modo 2 o modo 3, tienen básicamente dos tipos de toma, la tipo 1 y la tipo 2. La toma de los vehículos eléctricos no es una toma que se haya estandarizado a nivel mundial. Depende de distintas zonas del planeta si el vehículo viene con tipo 1 o tipo 2. ¿Es relevante? No, porque hay cables tipo 1 y cables tipo 2. Entonces, si tú te vas a encontrar, si tu vehículo tiene, por ejemplo, tipo 2, que es lo más común en Chile, tu cable tiene que tener una toma tipo 2 y para el otro lado vas a tener un enchufe en este modo 2 que se conecta al punto de carga simple, un enchufe en la casa. Este modo de carga, el modo 2, es una carga que está limitada a 10 amperes, porque es una carga que es una carga, entre comillas, de emergencia para no quedar botado, enchufarlo en la pared de la casa. Entonces, es una carga que está limitada a 10 amperes para que no haya exceso de calor o exceso de alguna falla que pueda dañar el vehículo. Por lo mismo, como está limitada a esta cantidad de corriente, es una carga bastante lenta. O sea, un vehículo, un auto normal, eléctrico, que tiene una batería de 40, 60 kWh, va a demorar aproximadamente unas 10, 12 horas en cargar de 0 a 100 en este modo 2 de carga, con el cable de carga que viene en el vehículo enchufado a la pared. Y no es una carga muy segura porque no hay comunicación entre el vehículo y el cargador, porque no hay cargador, no hay el vehículo no le puede decir a nadie, oye, tengo un problema, necesito que se detenga la carga. O el vehículo no le puede decir a nadie, oye, yo tengo un protocolo de carga, igual que el celular, cargo rápido de 0 a 80%, cargo lento de 80 a 95% y después muy lento de 95 a 100%. Como no hay comunicación, no hay ningún tipo de gestión, este tipo de carga no está permitido en lugares públicos. Y un lugar público es, por ejemplo, el estacionamiento de visitas de un edificio, un cargador compartido en un condominio. Cuando uno piensa en lugares públicos, uno imagina lugares que son totalmente públicos.
pero para la SEC, el estacionamiento de visitas de un condominio o un edificio es un lugar público. Por lo tanto, este modo 2 de carga simple, que utiliza el cable que viene en el vehículo enchufado a la pared, no está permitido en ese tipo de lugares. Es una carga lenta y no hay comunicación, no hay mucha protección si hay un cortocircuito o alguna falla, por lo tanto, no es una carga muy segura. ¿Cómo se ve un modo de carga 2 implementado en algún lugar? Se ve más o menos así. Si se fijan, hay una tubería que trae, eh, eh, hay una tubería que llega a algún tipo de protección termomagnética, debería de haber acá por lo menos, y un diferencial, y luego a una toma industrial o una toma común, digo, el punto de carga simple. Ese es el modo de carga 2, que es un modo de carga de emergencia y que nos permite entender el modo de carga 3. El modo de carga 3 es el que se implementa masivamente en edificios, condominios, estacionamientos de empresas, centro comercial, etcétera. Porque el modo de carga 3 que usa un cargador, es el modo recomendado para cargar vehículos eléctricos. Vehículos, digo, autos, camionetas que tienen una batería que está entre los 40 kWh, los 30 kWh, las más pequeñas, y los 60, 40, 60, 80 kWh, los autos un poquito más grandes, pero que siguen siendo autos, siguen siendo camionetas. No estamos hablando de camiones o buses. El modo de carga 3, cuando tú compras un auto eléctrico y abres el manual del usuario, lo primero que te dice es que por favor cargues en que por favor cargues con un cargador, con un modo de carga 3. Eh, ¿Qué otra característica tiene el modo de carga 3? En primer lugar, va a usar un cable tipo 2 o tipo 1 dependiendo el vehículo. Este es el cable de carga y que conecta el enchufe que trae el cargador al que trae el vehículo. Eh, por acá alguien preguntó por las longitudes de los cables de carga. Um, Déjame revisar, porque las longitudes, generalmente en el comercio hay como dos longitudes súper estándar, 3,5 y 7 metros, pero podéis tener cables de carga más largos también. Los cables de carga los venden, se venden en el distribuidor eléctrico, en montones de lugares, tú los podéis comprar por internet. Tenéis cables de carga que valen 30.000 pesos, otros que valen 250.000 pesos. Tienes cables de carga tipo 1, tipo 2, tipo 2, tipo 2, tipo 1, tipo 1. Cables de carga hay de todo tipo. Es un cable robusto, es un cable que está hecho para que le pase un auto por encima. Es el similar al cable donde te ponen la benzina en un servicentro, pero eléctrico. Um, este cable de carga va a conectar el vehículo con el cargador. Y este cable de carga y el uso de un cargador va a permitir una carga más rápida. Una carga más rápida. El, ¿Por qué? Porque el modo 3 llega hasta 32 amperes monofásicos y trifásicos. Si tú tienes una instalación monofásica y tienes 32 amperes disponibles para cargar un vehículo, un cargador de 32 amperes monofásicos debería cargar un auto de 0 a 100 en aproximadamente 4 horas, lo cual no es 15 minutos, pero en toda la noche vas a poder cargar un vehículo de 0 a 100. Y un vehículo de 40 kWh de batería al 100% te da aproximadamente 450 kilómetros de autonomía. O sea, puedes moverte en la ciudad, podrías ir a Rancagua y volver sin tener que volver a cargar tu vehículo. Ahora, si tu instalación tiene trifásico y vas a poner 32 amperes trifásicos, el tiempo de carga disminuye y es de aproximadamente 2 horas.
de 0 a 100 también. Entonces estamos hablando de una carga mucho más rápida que el modo 2, donde son aproximadamente 12 horas de 0 a 100. Pero yo diría que la gran gracia del modo 3 es que hay comunicación entre el auto y el cargador, lo cual permite una carga mucho más segura. ¿Por qué? Porque el, y aquí también para responder una pregunta de Sergio respecto a los riesgos para la instalación o para el vehículo en la recarga. Uh, lo que pasa es que vamos a tener corriente alterna, con las fallas de corriente alterna que conocemos, cortocircuitos, sobretensiones, eh, eh, sobredemandas, que tienen que despejarse en el lado de corriente alterna. Pero también vamos a tener probablemente fallas de corriente continua que pueden pasar al lado de corriente alterna. Eso es uno. Y dos, eh, eh, también sucede que el auto eléctrico tiene un protocolo de carga que es propio de ese fabricante en particular. Por ejemplo, cuando tú compras un celular y el celular tú lo cargas, ese celular tiene un protocolo de carga porque la duración de la batería es algo bastante relevante en el producto en sí. En un auto eléctrico, la batería eléctrica es aproximadamente el 60% del precio del auto. Entonces, dañar la batería o disminuir su vida útil es algo muy crítico en la recarga de los vehículos eléctricos. Entonces, que exista el riesgo que existe para el vehículo siempre es el riesgo de dañar la batería del auto, disminuir dramáticamente su vida útil. Y por eso es muy importante que el cargador se comunique con el vehículo. Básicamente esto funciona como maestro esclavo. Es el auto, el maestro, que le ordena al cargador comportarse de cierta manera durante la carga del vehículo para proteger la vida útil de la batería. Y si que además el vehículo eléctrico considera de que hay algún otro riesgo, como demasiado calor en el rectificador, por ejemplo, va a ordenar al cargador o detener la carga o bajar la cantidad de corriente de la recarga para enfriar el circuito. Entonces, el modo 3, que permite, además de una carga más rápida, permite comunicación entre el auto y el cargador, es mucho más seguro para no tener ese tipo de riesgos, ese tipo de riesgos eléctricos. Eh, hay otra cosa también que es relevante con este modo de carga, que permite hacer la gestión de la carga. Por ejemplo, imagina que tú tienes tres cargadores conectados a un empalme, y ese empalme es de 40 amperes. Es un empalme monofásico clásico de 40 amperes que tú solicitaste para electromovilidad, para recarga de vehículos eléctricos. Tú tienes una instalación, tienes que poner tres cargadores, y además en esa instalación tú no vas a poner un solo cargador, vas a poner tres cargadores. Entonces, puede ser que en algún momento si suman las corrientes nominales de las cargas, podrían exceder los 40 amperes. ¿Cómo lo haces tú para que no salte el automático de ese empalme? Que eso es una cosa que no debe suceder nunca, que haya una sobredemanda que te haga saltar el automático del empalme. Porque además cuando salta ese automático, el usuario no sabe qué hacer, no va a ir a levantar ese automático de forma natural. Tu cliente probablemente no va a saber qué hacer y te va a llamar por teléfono. Entonces, la gestión de carga significa que los cargadores se comunican entre sí a través de Modbus, como el sistema de gestión, el EMS, de la sesión anterior, y van compartiendo los 40 amperes disponibles entre los distintos cargadores. Si hay solo un auto cargando, le va a entregar más corriente a ese vehículo. Si hay dos, va a tener que dividir esa corriente en dos cargas. Si hay tres, probablemente va a haber aproximadamente, no sé,
12, 13 amperes para cada cargador. Eso va a afectar el tiempo de carga, pero lo que no va a suceder nunca es que se va a exceder los 40 amperes disponibles que hay en el empalme. Esa es la gestión de carga y es una manera muy simple, pero muy inteligente de poder de solucionar uno de los problemas que más hay en las infraestructuras de recarga, que es esto del sobreconsumo producto de un vehículo cargante. Imagina que tú vas a poner un cargador en una casa que tiene un empalme de 40 amperes, pero que no quiere tener un segundo empalme de 40 amperes para la recarga. Tú lo vas a conectar a la casa. Entonces tú vas a tener el consumo de la casa, que probablemente no son 40 amperes, probablemente son 20 amperes, eh, pero vas a sumarle un auto que puede llegar a consumir 32 amperes, que es mucho más de la mitad de los 40 amperes disponibles. A través de esta gestión de carga, tú puedes priorizar la casa para que el cargador utilice el remanente que hay y cuando baje el consumo en la casa, por ejemplo en la noche, tener más energía disponible para el vehículo sin que haya una sobredemanda, un sobreconsumo que haga operar alguna protección en algún tablero o en el mismo empalme. Um, en el mismo empalme. Um, Es justamente lo que aquí está preguntando César respecto a cómo regular la corriente nominal del empalme para que no se exceda algún límite que en este caso, en este ejemplo, es el empalme monofásico de 40 amperes. Esa es la manera como se hace. Y eso viene en el cargador. Por eso es bastante mejor instalar un cargador. El cargador tiene su pequeño software adentro que tiene su conexión Modbus para poder tal vez conectarlo con la conexión Modbus del medidor que está en el empalme. Y si es que no cuesta nada comprar un medidor monofásico directo, es solo un módulo y conectarlo para que el cargador pueda saber cuánta energía disponible hay desde el empalme. Um, Obviamente estos sistemas se pueden respaldar, las soluciones BESS, por ejemplo, aquí dice Cristian. Lo que pasa es que con las energías renovables como la energía solar o la energía eólica tenemos ahora otros problemas. Solucionamos uno grande que es el de dejar de quemar carbón y petróleo para generar electricidad porque es algo insostenible en el tiempo, contamina demasiado, es demasiado caro. Por eso se habla de sostenibilidad, es una manera insostenible de generar electricidad. En cambio, utilizar el sol, el viento, es sostenible porque el sol y el viento siempre han estado ahí. Tú no estás afectando nada al utilizar esa energía primaria. Pero pasa que el sol en las horas puntas son en algunas horas del día, pero el consumo a veces no está en el mismo momento, está desplazado. Entonces, ¿cómo lo haces para no perder esa energía y tenerla disponible cuando realmente la necesitas? Y ahí aparecen los sistemas de batería, como los ves. Los sistemas de almacenamiento de batería. Hace poco en el norte se inauguró el BES más grande, uno de los más grandes del mundo. Chile es uno de los países más relevantes en el proceso de transición energética en el mundo. Chile en 2024 generó el 68% de su electricidad de fuentes renovables, va a llegar al 80% en 2030 y probablemente va a llegar al 100% en el 2050, porque Chile tiene mucho sol, tiene mucho viento, Chile tiene abundancia de recursos, de estos recursos que permiten generar electricidad de forma renovable y además no tiene combustibles fósiles, no tiene mucho carbón, no tiene nada de petróleo o muy poco, no tiene gas, por lo tanto el cambiar la matriz energética no es solo un tema de sostenibilidad medioambiental, también es una decisión geopolítica. No podemos estar dependiendo del gas argentino, del petróleo de no sé a dónde, en nuestra matriz energética. Entonces, tenemos que ser autónomos y tenemos. Por eso el impulso a todo esto en Chile en particular es, Chile tiene
la flota de buses eléctricos más grande del mundo después de China. Cuando tú en Santiago te subes a un bus del Transantiago rojo de los Reyes, es un lujo de bus. O sea, estará un poco hediondo estará lleno y de repente se sube un vago o un weón a cantar, ¿cachai? Pero yo uso el transporte público, yo no vivo tan lejos del trabajo afortunadamente y pienso, este bus es un lujo, tiene aire acondicionado en verano, no mete ruido, es súper suave y además no contamina, ¿cachai? Tiene cargadores de celular, de ahí a que los saquís para que te los roben es otra cosa, pero es de verdad fantástico, ¿cachai? Es un proceso silencioso pero muy bueno. Entonces, ya nada que ver, ahí me fui para otro lado. Pero sí los sistemas de almacenamiento de electricidad, como los ves, se pueden asociar a los sistemas de recarga de vehículos eléctricos. Es más, muchos clientes de nosotros, principalmente industrias, nos dicen, oye, la ley de eficiencia energética nos pide disminuir los consumos eléctricos, disminuir para abajo. Por otro lado, tengo que implementar electromovilidad en todos los autos de la gente que trabaja acá, que eso es aumentar el consumo eléctrico. Entonces, ¿cómo lo hago? Me piden bajar el consumo de electricidad y al mismo tiempo me piden poner más cargas que consumen más electricidad. La solución es implementar otro tipo de generación y obviamente de almacenamiento, como los ves. Eso es un poco para complementar la pregunta de el comentario de Cristian. Um, Aquí Pablo pregunta si esta gestión se realiza en el mismo cargador. Sí. Lo vamos a ver, el RIC 15 igual te exige en algunos contextos poner un medidor, de estos medidores Modbus. No son caros, no ocupan mucho espacio y si tú pones un medidor en el cargador, ocupas la medida del cargador que sale Modbus y la conectas con la medida del empalme, no necesitas comprar ningún sistema, no necesitas implementar un software de gestión. El cargador va a reconocer que el empalme es quien está suministrando la totalidad de la energía y va a reconocer la energía disponible que tiene para poder coordinarse con los otros cargadores. Y es más, si tienes más de un cargador, tú puedes dejar uno como prioritario para que ese, si hay un vehículo que siempre tiene que tener la prioridad de carga, que ese sea el que consume más electricidad del sistema cuando no hay toda la electricidad disponible para que su tiempo de carga sea más rápido. Eh, la pregunta es si es que todos los cargadores permiten esto, no todos. Y eso también lo vamos a ver en un ratito más, porque hay algunas cosas, son pocas, la mayoría de los cargadores son bastante similares en características técnicas y en precio, pero hay un par de detalles que no afectan mucho el precio del cargador, pero que afectan enormemente las características de gestión que puedes hacer y también el precio de tu instalación. Eso lo vamos a ver cuando veamos en particular lo que pide el RIC 15. Entonces, para resumir, el modo 3 de carga, el uso de un cargador que entrega corriente alterna al rectificador a bordo en el vehículo, es el modo de carga recomendado por los fabricantes de vehículos. Los cargadores rápidos de corriente continua, el modo 4 que hablé al principio, son cargas de emergencia, son para no quedarte botado. Y el modo 2, el que explicamos antes, que usa el cable del vehículo, que es más lento y no tiene toda esta gestión y seguridad que tiene el modo 3, también es un modo de emergencia. Lo recomendado es el modo 3 para la vida útil de la batería, la protección del sistema en corriente alterna y corriente continua y todas las posibilidades de gestión que te van a permitir acomodarte un poco a los distintos escenarios de instalaciones eléctricas que tú tienes y también la comodidad de quien está cargando el vehículo, de que no se va a caer un automático o va a tener algún problema. Por varias razones, el modo 3 de carga es el recomendado. Principalmente por la seguridad,
La comunicación que tiene el vehículo con el cargador es sin duda una carga mucho más segura. La eficiencia, son más rápidos, se permite integrar a sistemas de gestión y también son muy versátiles. Puedes conectar distintos tipos de vehículos, distintos tipos de tomas, puedes cambiar el cable por el que consideres más cómodo. Entonces, se pueden poner a la intemperie, se pueden poner bajo techo, se pueden poner tipo tótem para que parezca como un servicentro, los puedes poner a muro, que es lo más recomendable porque los tótem los chocan. Yo he visto los tótem así varias veces, mejor ponerlo en el muro. Eh, Permite cargar dos vehículos, permite cargar solo uno, etcétera. Vamos a explicar ahora en particular el cargador Legrand modo 3 y luego lo que pide el RIC 15 en particular para que quedemos súper claros con qué cargador necesitamos y qué protecciones tenemos que poner en el tablero. En particular, el cargador Legrand viene en dos tipos. Uno que es plástico IP44, que es este, que es del tamaño de una mochila, es muy chiquitito. Eh, es para poner a muro al interior, también se puede poner en un tótem, y tiene un conector tipo 2 para el modo de carga 3. Y tiene también un enchufe chuco tipo F por si acaso alguien llegara con una moto, con algún otro elemento, vehículo eléctrico, y no tenéis dónde cargarlo, igual vaya a poder cargarlo. El cargador Legrand viene con dos enchufes por el mismo precio. Eh, y vienen en potencias que van desde los 7 kilowatts, o sea, y vienen hasta potencias de 7 kilowatts monofásico, que eso es 32 amperes monofásico, y 22 kilowatts trifásico, que eso es 32 amperes trifásico. Tienes de 32 amperes, de 20 amperes, de 16 amperes, e incluso este mismo cargador de 32 amperes tú lo puedes regular para que no exceda, por ejemplo, 16 amperes monofásico. Eso se puede hacer. Pero el modo 3 de carga llega hasta los 32 amperes monofásicos, trifásicos, 7 kilowatts, 22 kilowatts. También está la versión metálica, que es exactamente igual en cuanto a características eléctricas, pero ya es IP55, es metálico, es un cargador que puede estar a la intemperie. Yo siempre recomiendo igual que esté bajo techo, eh, porque igual es un cargador eléctrico, igual es una zapatilla, un enchufe, si bien es mucho más industrial, el conector es mucho más robusto, no cuesta nada ponerle un techo, de verdad, y a los tableros, a los cargadores, de verdad no cuesta nada poner cuatro palos y una lata, y es bastante más seguro la electricidad bajo techo. Y se puede poner a muro, se puede poner tipo autosoportado tótem, pero yo diría lo más interesante es lo que pide el RIC 15 respecto a la protección de los cargadores. Porque el cargador está claro, tú vas a comprar este cargador, tiene estas características, carga en modo 3, tiene cierta capacidad de corriente, tiene cierto conector, eh, tiene la gestión, tiene el software, etcétera, etcétera, pero el RIC 15 se llama de infraestructura para la recarga y pone mucho hincapié en las protecciones que tienen que proteger y comandar cada punto de carga. Entonces, primero que todo, lo que dice el RIC 15 es que todos los tableros emplazados en una IRVE, la IRVE es la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, así como el SADE es el cargador, es el sistema de alimentación de vehículo eléctrico, y como el PCS, el enchufe de la casa, es el punto de carga simple. Todo el tablero que vas a tener que poner, porque aquí vaya a tener que poner un tablero eléctrico en una infraestructura de recarga, debe ser diseñado e instalado bajo el RIC 2. O sea, tablero prefabricado, piezas propias de montaje, protocolo de calidad, básicamente un tablero que cumpla con el RIC 2. Sea grande, sea chico, debe cumplir con lo que dice el RIC 2. Como el punto de carga
es un enchufe y todo enchufe debe tener un termomagnético y un diferencial. Para este tipo especial de enchufe que va a cargar un vehículo eléctrico, hay que tener un termomagnético de corte omnipolar. Eso significa que para circuitos monofásicos, para cargadores monofásicos, vas a tener que poner una protección termomagnética bipolar y para trifásicos una protección tetrapolar. Por ejemplo, si tú tienes un cargador de monofásico de 7 kilowatts, o sea, de 32 amperes monofásicos, vas a tener que poner en el tablero para ese enchufe en particular un termomagnético bifásico de 40 amperes, uno más arriba. Eso es lo que dice el RIC 15. Además, el RIC 15 dice que los circuitos que alimentan a un SAVE, un sistema de alimentación de vehículo eléctrico, a un cargador en modo 3, deben quedar protegidos con una protección diferencial tipo B, o en su defecto, una tipo A más una protección de corriente continua. Entonces, en este mismo cargador monofásico de 32 amperes, 7 kilowatts, vas a tener que poner para ese punto de carga un termomagnético de 40 amperes bipolar y un diferencial también de 40 amperes, pero tipo B o tipo A si es que tienes una protección de corriente continua. Y esto es súper relevante y deberían, y por favor, pongan atención, porque aquí es donde se ahorran plata. El diferencial es obvio que un cargador va a tener un termomagnético y un diferencial, porque el termomagnético va a proteger el lado de corriente alterna de cortocircuitos y sobredemandas. Y eso es la función del termomagnético. Y es bipolar porque la idea es que proteja, de corte unipolar, proteja la fase y el neutro, porque este tipo de circuitos donde hay corriente alterna puede haber contaminación armónica que circule por el neutro. Entonces, si hay contaminación armónica, el corte omnipolar va a poder censar esa contaminación en el neutro y eventualmente desenergizar si es peligroso. Y además, eh, el termomagnético en sí va a proteger contra sobrecargas y cortocircuitos que vengan del lado de corriente alterna. Luego, también es lógico que tenga un diferencial, porque van a haber personas enchufando un vehículo y todo circuito de enchufe debe quedar protegido con un diferencial porque podría haber un contacto indirecto, una falla de aislación que haga que alguien se electrocute. Y para eso es el diferencial, para proteger, entre otras cosas, para proteger a las personas para que si entran en contacto con la electricidad, rápidamente el sistema desconecte y no tengamos que tener un accidente, una quemadura, un paro cardíaco o incluso la muerte de alguien por estar en contacto con la electricidad. Entonces, lógico que tenga un diferencial, pero ¿por qué un diferencial tipo B? Resulta que hay distintos tipos de diferenciales. El tipo B es el diferencial que se usa en los contextos donde hay corriente alterna y corriente continua, como UPS, recarga de vehículos eléctricos, o donde hay mucha contaminación armónica que puede hacer operar el diferencial, como variadores de frecuencia. Los circuitos de ascensores en un edificio tienen un diferencial tipo B por el efecto armónico del variador de frecuencia. Y como el auto tiene una batería en corriente continua, fallas de corriente continua pueden ser atajadas por este diferencial tipo B. El problema del diferencial tipo B es que es bastante caro. El diferencial tipo B puede llegar a costar 300, 400 mil pesos cada diferencial. Entonces, si tú en este ejemplo de poner 3 cargadores monofásicos conectados a un empalme de 40, como vas a tener en tu tablero 3 circuitos, cada circuito con un termomagnético y un diferencial, vas a tener en 3 diferenciales aproximadamente 1.200.000 pesos
que podría ser incluso más caro que solo el tablero, mucho más caro que el cargador. Entonces, el truco, te lo da la norma, es que cambies ese diferencial tipo B y pongas un tipo A, que es robusto, no tanto como el B, pero que también es más barato. Ya estamos hablando de un precio de tipo A de 30.000 pesos, no sé, un diferencial ya más normal, más una protección de fugas de corriente continua mayores a 6 miliamperes. Y en particular el cargador Legrand trae esa protección integrada. Por lo tanto, si tú pones un cargador que trae la protección de corriente continua integrada, en tu tablero puedes poner un diferencial tipo A. Y primero que todo, el precio de tu tablero va a ser un precio normal, estándar de un tablero eléctrico, y el precio del cargador no es mucho más caro si tiene esta protección de corriente continua. Entonces, el primer tip, cuando pensábamos, alguien preguntaba, oye, todos los cargadores son iguales, oye, ¿en qué me tengo que fijar? Lo primero es que tenga integrada la protección de corriente continua para poder poner en el tablero una protección diferencial tipo A o, como dice Cristian, tipo F. También, cuando tú declaras el T6, te van a preguntar qué diferencial estás poniendo, si es tipo B, tipo A, tipo F. Y cuando tú pones el cargador, te van a pedir que adjuntes la ficha de ese cargador. Nuestra ficha técnica está ingresada en la superintendencia. Por lo tanto, tú puedes buscarla en una lista desplegable que aparece en el T6. Y cuando pinchas el cargador Legrand, acepta poner un diferencial tipo A o tipo F, no necesariamente un tipo B. Pero si tú compras un cargador que no tiene la protección de corriente continua integrada y afuera pones un diferencial tipo A, tu T6 va a ser automáticamente rechazado. Entonces, esa es una de las cosas importantes para fijarse en el, en, el, en la compra y elección de un buen cargador de vehículo eléctrico. Aquí Pablo pregunta, lo que pasa es que pregunta si se sustenta ese argumento en la declaración del T6. Claro que sí. ¿Y cómo se sustenta? Porque el T6 son puras listas desplegables donde uno hace clic. Entonces te va a preguntar, ¿tienes un empalme dedicado para esto? Sí. ¿De cuánto? ¿Tu empalme es monofásico, trifásico? Monofásico. ¿De 40 amperes, etcétera? De 40 amperes. ¿Cuál es el cargador que estás usando? Y tú no es que tengas que escribirlo, tú vas a la lista desplegable y pones Legrand GreenUp 7 kilowatts. Listo. Tiene los datos el T6 de ese cargador. ¿Qué diferencial está usando? Pones tipo A, lo acepta porque tiene el de corriente continua. Así se declara el T6. Son puras listas desplegables. Te va a preguntar por la protección, por el tablero, etcétera. Te va a pedir el diagrama unilineal. Pero básicamente son puros listas desplegables. Entonces, de esa manera se sustenta. Otro dato, la SEC necesita tener en su base el cargador para aceptarlo. Por lo tanto, no acepta cargadores que no estén aprobados con un certificado de la superintendencia. Y por eso está en esa lista desplegable. Y hay muchos distribuidores, muchos negocios, muchas tiendas que importan cargadores chinos que, que no han pasado por el proceso de la SEC. Entonces, si vas a comprar un cargador, igual pregunta, uno, si tiene la protección de corriente continua integrada, y dos, porque ahí te va a ahorrar un montón de plata en diferenciales, y dos, si es que tiene el certificado de aprobación de la superintendencia. Porque si no lo tiene, va a salir rechazado el T6. Ese es otro dato. Ahora, si tú siempre pregunta, porque en general hay mucha tienda que vende cargadores, pero no todos se preocupan de hacer el proceso completo, de que no es puro vender un cargador, es como el cargador tiene que estar con el sticker de la SEC o con su certificado, ojalá que tenga esto porque hay que armar un tablero, etcétera. Es parecido a los insumos del T4. Sí, es muy parecido el T4 y el T6 se parecen bastante. Solar
electromovilidad. Sigamos. Luego también te va a exigir que el tablero tenga una protección contra sobretensiones transitorias tipo 2. Y eso es un SPD, un limitador de sobretensión, que es como un automático que lo que hace es tomar estas variaciones de tensión y esa energía que se produce, llevarla a tierra. Y evita que se dañen computadores, por ejemplo, refrigeradores. Con las variaciones de tensión, con estas oscilaciones, no solo se corta la luz a veces, parece que es lo que pasó en España la otra vez, pero también se dañan equipos dentro de las instalaciones, principalmente los más sensibles, electrónicos. Los limitadores de sobretensión, que son un elemento modular chiquitito, evitan que eso suceda. Y para un tablero de recarga de vehículo eléctrico se exige uno por tablero, no uno por cargador. Entonces, en este tablero imaginario monofásico conectado a un empalme de 40 con 3 cargadores, cada cargador va a tener un termomagnético bipolar de 40, un diferencial tipo A de 40, y conectado a la barra principal un limitador de sobretensión monofásico tipo 2, que son 2 módulos. Ahora, es lógico, como conversábamos, que un cargador se proteja con un termomagnético indiferencial en el lado de corriente alterna, porque el termomagnético protege de sobretensiones, perdón, de sobrecargas y cortocircuitos, principalmente que no haya un incendio, y el diferencial va a proteger a las personas que pudiesen quedar en contacto con la electricidad, y tipo A porque o tipo F porque es robusto, y la protección de corriente continua para las fugas de corriente continua que pasan al lado de corriente alterna la trae el cargador. Este es otro cargador de 4,6 kilowatts, esos son 20 amperes, y tiene un diferencial y un termomagnético de 25, tipo A y curva C, bifásico. También existe en la oferta Legrand el disyuntor diferencial. El disyuntor diferencial combina el termomagnético y el diferencial en un solo elemento y ahorra bastante espacio. En precio es bastante similar a comprar por separado los productos. Y además, si te fijas, este es curva C de 25 amperes, termomagnético, y además diferencial tipo A de 30 mA de sensibilidad. O sea, con estos dos elementos, 4 módulos, los puedes simplificar en este único elemento, 2 módulos, y además te indica si operó por función diferencial o por función termomagnética. Entonces no quedas ciego ante una falla. Y además hemos dicho que es interesante y en algunos casos es obligatorio poner un medidor. La semana pasada deben haber visto este tipo de medidor. Este es un medidor de conexión directa, no requiere transformadores de corriente hasta 45 amperes. Está hecho para empalmes de 40 amperes, para cargadores monofásicos de 7 kilowatts, 32 amperes, hasta 7 kilowatts, 32 amperes. No requiere transformadores de corriente, están de forma interna en el equipo y te entrega el dato en la pantallita, pero además tiene una conexión Modbus que te permite hacer esta gestión. Tú puedes poner ese en el empalme si es que no lo tienes y hacer una red Modbus. Es un solo cable Modbus que va medidor por medidor, hasta llegar al cargador, y vas a tener esta gestión dinámica de carga en el cargador de inmediato. Ahora, ¿cuándo es obligatorio poner un medidor en el tablero por cargador? Es cuando, creo que está acá, es cuando distintos cargadores están conectados a una barra común. Cuando el cargador está conectado, es un empalme, un cargador, no es necesario poner el medidor porque tenéis la medida en el empalme. Pero cuando tienes un empalme
y luego un tablero donde van a ir más de un cargador, debes poner una medida en cada uno de los cargadores, que es un caso bastante común. Bastante común. Um, Este es un ejemplo, por ejemplo, de un cargador con un tablero dedicado, un tablerito chiquitito. Este es Clamper, que es una marca brasileña que es del grupo Legrand. Nosotros ponemos Plexo, por ejemplo, y ahí van todas las protecciones, el automático general, los dos protecciones, termomagnético y diferencial para el cargador, el limitador de sobretensión, que es esta cosita de acá, en un solo tablero. Obviamente hay tableros más grandes para que tú puedas poner un tablero para más de un cargador, por ejemplo, y esto tú lo puedes conectar a un empalme dedicado o a otro tablero existente. Caso típico, servicios comunes, un edificio que quieren implementar, no sé, 3 cargadores para estacionamientos de visita, no van a gestionar un empalme, pero sí lo que pueden hacer es sacar energía de un tablero existente como servicios comunes. Entonces tú armas tu tablero y se conecta al tablero existente de servicios comunes. Ahora, algo relevante. Hay dos tipos, ya vimos un poco el contexto chileno, más de 120% de crecimiento anual en la venta de autos eléctricos, el plan de Chile de que el 100% de los autos que ingresen al país sean eléctricos en 2035, la enorme cantidad de recarga de vehículos eléctricos que hay que implementar, de infraestructuras para la recarga, que la infraestructura para la recarga no es solo el cargador, también está el tablero con sus protecciones. Vimos el termomagnético, el diferencial, el limitador de sobretensión, el medidor, dependiendo si es obligatorio o no, todo eso está en el RIC 15, pero ahora tenemos que ir a, a la tercera parte, que es la gestión, que en realidad es la operación del cargador. La operación del cargador. Y aquí hay que imaginarse que tenemos básicamente dos escenarios para el uso de los cargadores, desde el punto de vista del usuario. El cargador de uso compartido, ese cargador que tú pones en el estacionamiento de visitas de un edificio, ese cargador que tú pones en un solo estacionamiento en un condominio, eh, ese estacionamiento donde distintos usuarios van a hacer uso de una misma electricidad, y el estacionamiento individual, donde en mi casa es mi cargador y yo pago mi cuenta, por lo tanto yo pago lo que consumo. Y eso es el punto de esto, porque si tú pones un cargador en tu casa, por ejemplo, tú tienes una casa o tienes un departamento y te gestionas un empalme de 40 para tu cargador. O para dos cargadores, porque es tu auto y otro auto eléctrico. Esa electricidad la pagas tú como propietario y es tuya y los autos son tuyos, es tu electricidad. Pero cuando estamos en un edificio y la energía común se paga en los gastos comunes, que paga toda la comunidad, prorrateado por los metros cuadrados de su propiedad, y tú pones cargadores en un estacionamiento de visita y viene el pololo de alguien en un auto eléctrico, lo carga toda la noche y al otro día se va con el auto lleno y la electricidad la paga la comunidad, es algo que provoca conflictos, y muchos conflictos. O sea, los grupos de WhatsApp de los edificios son conflictivos. Y eso pasa bastante. Y siempre la pregunta es bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Eh, ¿Cómo lo hago? Porque, o sea, igual a mí es chistoso, pero yo igual he visto peleas de grupos de WhatsApp de un condominio, donde alegan de que le están pagando la electricidad al auto del pololo de no sé quién y están todos enojados, ¿cachai? Y tiene sentido, porque esa persona llega, el cargador es de uso compartido. Entonces, si está disponible, estaciona el auto y carga, obviamente. Y luego esa electricidad la paga la comunidad, no la paga esa persona en particular. Entonces,
¿Por qué le tenemos que andar regalando electricidad a este gallo, po? Y eso se soluciona de una manera muy simple. Y acá es una recomendación, no hay que enredarse mucho en que, mira, algunos edificios me han dicho, no, pero es que aquí es el conserje va a cobrar, el conserje va a cobrar. Cargar, el conserje les va a cobrar a ellos el kilowatt hora. Entonces ya, ¿cómo? No, le vamos a poner una máquina de red compra para que ande persiguiendo al gallo antes que se vaya. No le va a abrir la reja hasta que no pague. Ya. ¿Y cuánto le va a cobrar? Bueno, no sé, me tienen que ayudar. Pues el cargador te dice cuánto consumió, sí. Y hay que multiplicarlo por un valor de kilowatt hora. ¿Y quién lo hace? El conserje. Entonces, tampoco funciona que el conserje cobre. Po. En un strip center tenían el estacionamiento afuera y tenían una caseta donde hay un guardia. Entonces ellos me decían, el guardia va a cobrar. ¿Ya? ¿Y cómo va a cobrar? No, le vamos a poner un computador. Ese computador va a durar 2 horas ahí. Se lo van a pelar. Um, y ahí se va a conectar y él va a multiplicar y va a cobrar y no se puede ir si se lo vamos a cobrar en la boleta. Son tantos ratos de estacionamiento y tanto por el uso de la electricidad. Finalmente, todas esas ideas, ni una ha funcionado porque es engorroso de implementar y porque requiere que alguien haga una pega que no es su pega y que también es delicada. Entonces, la solución es el pago mediante una app. Esa es la solución para este tipo de situaciones. Y el pago a través de la app es súper simple y finalmente paga quien lo usa. En Chile, si tú eres cliente libre, si tú consumes más de 500 y compras electricidad en media tensión y pones tu subestación y le suministras electricidad a un montón de departamentos, terrenos o locales comerciales, tú les puedes revender la electricidad. La ley te permite en este subsistema revender la electricidad al precio que tú quieras. Pero en el contexto de la electromovilidad no es ese el caso. Entonces, la ley permite, se ha modificado para permitir que existan estas empresas que se llaman operadores de carga como Copec Voltex, por ejemplo. El giro de operador de carga te permite revender electricidad de un cliente regulado en el contexto de la electromovilidad y funciona más o menos así. Tu cargador, tu cargador debe permitir una señal de Wi-Fi porque se tiene que conectar o con cable o con un Wi-Fi o con una de estas tarjetitas 4G de los celulares. Se tiene que conectar a la nube del operador de carga. Segundo, el cargador tiene que tener una salida de comunicación con protocolo OCPP, que el protocolo OCPP en realidad no es un protocolo en sí, es una manera de ordenar los datos del Modbus, pero es el protocolo que usan los operadores de carga para que no haya un monopolio de un solo operador de carga que usa su propio lenguaje y después nadie más puede operar los cargadores. Esa exigencia está dentro del contexto de la interoperabilidad. Y el cobro se hace mediante una app. Entonces la paga quien la usa. Entonces funciona de la siguiente manera. El operador de carga toma control del cargador a través del protocolo CPP y manda eso a través de Wi-Fi a la nube. El usuario del auto instala una aplicación en el celular y escanea un código QR en el cargador. Ese código QR le descuenta a él un precio de kilowatt hora que es el que cobra el operador de carga. Aproximadamente 250 pesos por kilowatt. O sea, si el kilowatt cuesta 160, 200 pesos para un cliente regulado, el operador de carga lo va a revender a 250 pesos, 300 pesos el kilowatt. Una vez al mes, o en lo que la comunidad acuerde con el operador de carga, como el operador de carga tiene todo el kilowatt que se consumió y se pagó, en el contexto de la recarga se lo va a devolver a la comunidad en un contrato que es como el contrato de mantenimiento de los ascensores. Se lo devuelve. Y
el operador de carga se paga por su servicio con esa diferencia en el kilowatt que finalmente paga quien lo usa. Por eso, el pago a través de una app es súper limpio, paga quien lo usa y no genera conflicto en la comunidad porque finalmente todo el kilowatt que se consume en la recarga del vehículo eléctrico es devuelto al precio en que la misma comunidad lo está pagando. Eso se hace en un contrato que es muy similar a un contrato de mantenimiento, no tiene ningún costo para la comunidad solamente tiene que habilitar la infraestructura, que es el cargador y el tablero, o los cargadores y el tablero, que eso es algo que probablemente hacemos nosotros. Y nosotros le damos el pase al operador para que vaya a conversar con la comunidad, sin ningún costo le explique esta solución y finalmente pague quien lo usa. Y esa es la manera más sana de solucionar las peleas de que le estamos subvencionando la electricidad a alguien mediante el pago a través de una app. Los cargadores tienen distintas maneras de dar el on, de dar la carga. Por defecto, cuando se enchufa, empieza a pasar electricidad. También puedes hacerlo a través de un botón. También puedes hacerlo a través de un OK que se da por Bluetooth a quien esté habilitado o a través de una tarjeta RFID que se acerca al cargador y obviamente también a través del protocolo CPP que conecta la nube con el cargador y que ve el saldo de esa persona para que pueda cargar kilowatt en un vehículo eléctrico. Es una manera súper simple y súper sana de solucionar el tema del pago en cargadores de uso compartido en un edificio, en un centro comercial, en un strip center, etc. La habilitación la hace el operador de carga a través del software, solamente comprobando que haya saldo disponible para cargar. Pero lo del saldo disponible igual no es ningún problema, porque si tú comparas el precio de llenar el estanque de un vehículo, por ejemplo, un vehículo pequeño, que tú llenas el estanque con aproximadamente 50.000 pesos, esa misma autonomía tú la puedes tener con electricidad gastando aproximadamente una quinta parte. Yo diría menos de 10.000 pesos. Y la electromovilidad crece al 100% no por temas de sostenibilidad, sino por temas económicos. La benzina es muy cara y solo va a subir. Y andar en un auto eléctrico, el costo operativo del auto eléctrico es un quinto que el costo operativo de un auto que ocupa combustible fósil. Es mucho más barato. Entonces, finalmente, por la razón que sea, en algún momento te va a convenir cambiar tu auto a un auto eléctrico. Te va a convenir. Mira, si un día tomáis un Uber, un Cabify eléctrico, pregúntale al chofer cuál es su experiencia. Y, y te va a decir que se está ahorrando una cantidad enorme de plata en benzina. Porque finalmente esa es la verdad. Andar en un auto con electricidad es muchísimo más barato que andar en un auto con benzina o con petróleo. En Chile hay varias empresas que son operadores de carga. Nosotros somos bastante cercanos a los Copec Voltex, son nuestros amigos. Pero hoy día igual nuestros cargadores están siendo operados algunos por los Voltex, por los Enelex, y hay varias empresas que son operadores de carga. Tú puedes eh, buscar en Google app de recarga vehículo eléctrico y te van a aparecer varios, porque en el fondo es fácil. Es un software que se conecta a través de una app a un cargador mediante OCPP, es súper fácil, ¿cachai? Entonces, lo que sí es un giro particular porque es reventa de energía en el contexto de la recarga de vehículos eléctricos. Creo que para responder a Pablo, creo que se requiere un rol único. Mira,
No estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que algunos giros son incompatibles con el giro de operador de carga, ¿cachai? Eh, Como por ejemplo, si tú vendes combustible, no podéis vender electricidad, ¿cachai? Tenéis que tener otro giro. Por eso Copec te vende benzina y Voltex te vende electricidad, aunque todos sabemos que es la misma empresa, pero tiene que tener otro giro. Yo creo que le podéis agregar el giro en servicio de impuesto interno, que es básicamente hacer la lista desplegable, hacerle clic y ahora mágicamente aparece un nuevo código. No es difícil, ¿cachai? Pero eso, hasta ahí sé, no sé más. Y un taller presencial, claro que queremos hacer un taller presencial, tenemos todo, tenemos el cargador, tenemos los medidores, tenemos los tableros con las protecciones, y podemos hacer un montón de experimentos desde la conexión hasta la gestión. Está súper interesante. Lo estamos evaluando, así que ahí hay que estar atento al área de capacitación de Legrand, de cuándo estos talleres van a estar disponibles. Así que muchas gracias. Eso era un poco lo que teníamos preparado para el día de hoy. Espero haya sido útil. Es más que nada para entender el contexto y animarse a profundizar un poco más. La información está disponible y ojalá les haya sido útil. Muchas gracias por seguir este ciclo. Es un ciclo muy relevante para nosotros y en particular para mí, porque es un ciclo que combina la distribución de la energía, la potencia eléctrica, con la eficiencia energética y la transición energética, que son los tres temas que me gustan. Entonces, para mí es súper entretenido. Que estén muy bien. Muchas gracias, Alba, nuevamente por acompañarnos y por guiarnos en este proceso. Muchas gracias a todo el equipo de capacitación de Legrand, que es un excelente. Deberían hacer una OTEC ustedes, ganarían plata. Y muchas gracias a los asistentes. Que estén muy bien y yo me despido porque me voy a una reunión. Muchas gracias. Chao. Gracias, Nico. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos en este ciclo. Gracias a todos los que nos acompañaron durante el final de este ciclo de sistemas de potencia. Les recuerdo que el diploma de participación va a ser enviado la semana que viene y el diploma de participación de hoy va a ser enviado en un ratito más, ¿vale? Así que gracias a todos por acompañarnos, por siempre estar con nosotros. Ya siempre vemos nombres conocidos. Gracias por preferirnos y estar acá lunes a lunes, viernes a viernes. Y bueno, para nosotros lo más importante es que ustedes se puedan llevar información que les sea de utilidad, que puedan reforzar conocimientos y que les puedan ayudar en sus respectivas áreas de trabajo. Así que les deseo un excelente fin de semana, ¿ya? Y que tengan un excelente fin de semana, que descansen y que nos acompañen en los próximos ciclos de webinars que tendremos disponibles para ustedes. Así que les dejamos la encuesta de satisfacción en pantalla y bueno, cualquier duda o consulta, nos quedamos muy atentos al correo de capacitación. Así que estén muy bien, gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras.
Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.